Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera ya en este jueves 26 de mayo de este 2016. Hoy acompañada de Tomás Flores, académico de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Economía. Así que vamos a desglosar la coyuntura económica nacional de todo un poco y bien profundo. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Vamos a comenzar primero dando cuenta de cómo han estado los mercados, cómo ha estado a nivel global, para luego aterrizar en Chile. Partimos con Asia, tenemos el Nikkei que avanzó un 0,09, el Hang Seng de Hong Kong también arriba, un 0,14 y Shanghái arriba, un 0,16%. En Europa hay resultados mixtos, porque mientras el IBEX 35 de España cerró a la baja en un 0,5%, las otras plazas que revisamos están al alza. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,04, el CAC 40 de París también arriba, un 0,69, el DAX alemán un 0,66. En Estados Unidos la bolsa está bajando a esta hora en un 0,16, lo hace el Dow Jones, el Standard & Poor's también desciende un 0,01 y Nasdaq 0,08, pero en positivo. A nivel local está casi plana la bolsa, el IPSA desciende un 0,01 y el IXPA aumenta un 0,01, es decir, cualquier cosa puede pasar de aquí hasta el cierre de la bolsa. ¿Qué pasó con el cobre? El cobre cerró a un precio contado de $2.13, lo que representa una variación de 1,5 con respecto al cierre de ayer, una variación positiva. Y el dólar bajó con respecto al día de ayer 3,7 pesos, 687,5 comprador y 687,80 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede hacer sus preguntas a través de WhatsApp 569-6511-9985. ¿Cómo mejoramos el crecimiento, Tomás? Yo creo que ahí está el foco a partir un poco de este discurso del 21 de mayo. Toda la semana se ha hablado sobre el énfasis o no que tuvo el crecimiento en el discurso de la presidenta Bachelet. Se habla de productividad, se habla de la infraestructura. Vamos. Mira, yo creo que probablemente estos énfasis surgen a partir de ciertos hechos que gatillan el interés o la urgencia. Tenemos que recordar de que evidentemente para este gobierno crecimiento económico no fue su principal prioridad. No hay una meta explícita de crecimiento como la había para el gobierno del presidente Piñera, que era un crecimiento de 6% por año. Tampoco lo hay en términos de creación de empleo. A diferencia, nuevamente, como lo hubo en el caso del gobierno del presidente Piñera, que era la misión de crear 1 millón de empleos. Por tanto, yo te diría que esta administración parte con un énfasis moderado en crecimiento económico, no lo hace de manera explícita. Y probablemente el dato que genera la mayor alerta es el aumento del desempleo en el Gran Santiago. Durante el mes de marzo, la Universidad de Chile reporta justamente una tasa de desocupación de 9,4% y yo creo que eso termina de prender la alarma de manera radical, de que el bajo crecimiento que hemos tenido estos años se va a traducir en un desequilibrio en el mercado del trabajo que puede generar justamente su peor momento probablemente a puertas de la elección municipal. O sea, hay, yo creo, una situación en la cual el desequilibrio del mercado del trabajo, que probablemente se va a seguir acentuando en los próximos meses, coloca de manera urgente la necesidad de hacer algo en relación al crecimiento económico. Y ello lo hemos visto en 2 eventos concretos. Uno es el esfuerzo del ministro de Hacienda por tratar de levantar una agenda que contenga una serie de medidas que aumenten la eficiencia de la economía, que permitan reactivar el sector productivo. A lo cual se agrega la acción de las asociaciones gremiales que agregan 109 medidas más, si no recuerdo mal. Con lo cual, bueno, yo he visto, nunca hemos tenido tantas propuestas en esta materia de crecimiento económico. Lo importante es no las palabras, sino que la acción. Yo creo que las medidas concretas y también el Ministerio de Economía ha tenido con esta agenda, ¿no es cierto?, o este impulso a el año de la productividad. Recordemos que el gobierno lo ha instaurado como el año de la productividad. Pero ¿qué significa eso? Yo creo que ir un poquitito más, o sea, ya dejemos de las palabras, vámonos a la acción. Por cierto, porque yo creo que de hecho, bueno, la Comisión de Productividad que preside el profesor Ramos, lo que hizo fue tratar de tomar algunas medidas que había propuesto en su momento el ministro Fontaine,
junto con las que se habían propuesto después, y eso efectivamente lo ha rearmado de manera tal de tener una agenda que probablemente su éxito está basado justamente en cuán concretas se pueden hacer. Dicho, te coloco un ejemplo. En su momento, una cosa que, bueno, yo soy un poco reiterativo con esto, pero en su momento una de las medidas era poder hacer más fácil el emprender. Hacer más fácil la vida para el emprendedor. En un solo clic. Lo conversamos en algún minuto. Tú sabes que ya van 160.000 empresas en un día. Hoy día, de cada 100 empresas que se hacen en Chile, 75 empresas utilizan el sistema electrónico. O sea, ahí tú tienes algo que le hizo más fácil la vida a los emprendedores, pero que, bueno, ya está incorporado ya. Es necesario el siguiente paso, porque es cierto, hoy día podemos formar una empresa en un día, en un trámite ya costó cero. Pero cuando ese pequeño emprendedor quiere obtener el permiso municipal, se encuentra de nuevo con la burocracia del siglo XIX. En algunas municipalidades eso es bastante rápido, en otras te puedes demorar 2 o 3 semanas en que te den el permiso municipal. Y sin ello no puedes abrir. Entonces eso demuestra Entonces, dentro del engranaje productivo, dentro del engranaje del emprendedor, hay ciertos servicios, por ejemplo, destaquemos el servicio impuesto, o sea, no del servicio del registro civil, que funciona muy rápido, 2.0, pero también hay otros, como dices tú, que funcionan a carreta, pues ni siquiera es la pauta. Por cierto, incluso en servicios que han avanzado en materia tecnológica, tú todavía te encuentras con problemas, por ejemplo, para los sistemas de pago. Por ejemplo, bueno, los auditores, a todos les debe haber pasado que van al registro civil a hacer un trámite, por ejemplo, un pasaporte, que no es nada de barato aquí en Chile, y tienes que pagar en efectivo. No tiene sistema de pago electrónico. O sea, efectivamente, ese servicio público, que es bastante moderno en su tecnología, ha hecho bastante inversión para modernizarse, todavía el sistema de pago que utiliza es el que había en el siglo XVIII. Todavía para ellos no existen las tarjetas de prepago, o Red Bank, o nada. Bueno, y obviamente que la billetera electrónica es lo que viene en el mundo. O sea, hay que adecuarse o morir, como dicen algunos, en la importancia de adecuar y hacer un poquitito más, porque, digámoslo, o sea, como dices tú, tener 100.000 pesos, que es lo que cuesta más o menos un pasaporte, porque subió, la verdad que más de... Antes creo que costaba como 50, ahora está como a 100. Se duplicó. Hasta con 100.000 pesos en efectivo no es fácil. No, y por cierto, cuando uno le va a sacar, y va a sacar pasaporte probablemente a los niños también. Entonces, es un monto de dinero que uno tiene que llevar en efectivo, que hoy día la tecnología ya nos permite hacer la vida más fácil. Entonces, por eso es que yo creo que las ideas están, la tecnología está, es necesaria la voluntad. Ver si efectivamente el gobierno va a tener voluntad para avanzar en esta agenda, porque te vas a encontrar con intereses, con personas que quieren que todo siga como hasta hoy día, con personas o instituciones que no van a mirar esta modernización con buenos ojos, la van a ver como una amenaza. Entonces, por eso efectivamente el hechos concretos, más que palabras, es probablemente hoy día el test al que está sometida justamente esta agenda. Ya diagnósticos tenemos bastante, ya estudios tenemos bastante. Llegó el momento de la acción. Y eso es lo que efectivamente yo veo con cierto temor, porque en los gobiernos de 4 años, como lo son en Chile sin reelección, el tiempo pasa muy rápido. Y probablemente ya después de la elección municipal, y esto ocurre en todos los gobiernos, después de la elección municipal ya paulatinamente empieza la ceremonia del adiós. Algo de eso hubo en el discurso 21 de mayo, yo sentí algo de eso. Por ese tono más conciliador que tuvo la presidenta. Claro, decir, mira, ya esto sentemos las bases para este cambio que hemos querido crear. Exactamente. Ya lo que quedan son los detalles, son la obra fina, como lo han manifestado, ya la obra gruesa está hecha, ya empieza la ceremonia del adiós. Entonces, para esta agenda de productividad, yo veo que van pasando, cada vez quedan menos días. Yo esperaría que ojalá los proyectos de ley que implican esta agenda de productividad sean presentados a lo menos durante este año. Porque ya lo que pase para el próximo año probablemente va a morir con lo que le queda a esta administración. ¿Qué te parece esa decisión también de que cada proyecto de ley tenía que hacer un análisis no solo financiero, sino que un análisis productivo? ¿Tú crees que eso va a ser interesante para, en pos, ¿no es cierto?, de lograr ser más productivos? Como por ejemplo pasa en otros países que nosotros nos comparamos tanto como Australia. Sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos una economía bastante parecida, pero Australia es un país desarrollado, nosotros no lo somos. Australia es un país minero, nosotros también.
Y en esa misma línea siempre estamos mirando al desarrollo de esta economía que es un poquitito similar a nosotros. Sí, yo creo que ahí hay un espacio de eficiencia, porque hoy día todos los proyectos de ley que entran al Congreso requieren de un informe financiero. Es decir, deben llevar un cálculo de cuánto le va a costar esto a los contribuyentes. ¿Te fijas? Vamos a tener, por ejemplo, educación gratuita. Bueno, el informe financiero dice cuánto esto le va a costar a los contribuyentes. O si se van a crear nuevos hospitales, se van a construir nuevos hospitales, o se va a dar un nuevo bono. Bueno, todo ello requiere un informe financiero. Pero lo que no tenemos todavía es el informe de impacto regulatorio. Es decir, este proyecto de ley, el que el gobierno esté presentando, ¿va a tener un aumento va a generar un aumento en la eficiencia en la economía o no? ¿O va a significar un retroceso? En el caso australiano existe justamente la Agencia de la Productividad, que está encargada de hacer este informe. Es importante que sea autónoma. Es importante que sea autónoma porque a veces hay proyectos de ley que son contrarios a la productividad. De hecho, hacen que la sociedad funcione de manera más ineficiente, la sociedad económica. ¿Por qué protege un sector y no a otro? Claro, porque a veces te genera un proteccionismo adicional o a veces te incorporan regulaciones que te hacen más difícil emprender. Y por tanto, el informe de productividad tiene que ser hecho por una agencia que sea independiente, que le pueda decir que no al gobierno de turno. Y que le pueda decir, mira, en realidad tu idea es pésima. Es una pésima idea. De hecho, yo me imagino, yo hubiese pensado que si el comité que hoy día preside el profesor Ramos hubiera tenido que hacer un informe de productividad de la reforma laboral, que tantas dificultades le ha generado al gobierno, probablemente su diagnóstico hubiera sido negativo. Hubiera dicho, mira, en realidad esta propuesta, tal como está, no genera un aumento en la eficiencia de cómo funciona el mercado de trabajo, sino que en algunos aspectos es un retroceso. Finalmente, la discusión terminó en el Tribunal Constitucional y todavía está pendiente otro capítulo más por parte del gobierno, pero en ese caso yo creo que es un buen ejemplo de que este tipo de agencias tienen que estar alejadas del gobierno, tienen que tener autonomía, de manera tal de que puedan ser capaces de decirle al gobierno que en realidad su idea no es tan buena. Y en esa misma línea, ¿qué te parece, por ejemplo, porque yo he visto como un ánimo a lo mejor distinto con respecto a la productividad, porque por ejemplo hoy día teníamos la reunión, ¿no es cierto?, que tiene la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Sala, y ahí el tono, la verdad, con reforma laboral de por medio, ha sido bastante más conciliador. Aseguraron que uniendo las fuerzas se puede impulsar la productividad. También hay otro ingrediente dentro de nuestro análisis que estamos haciendo sobre la productividad. Hoy día, por ejemplo, la OECD destacó a Chile como la segunda economía desarrollada con mayor crecimiento en productividad, pero obviamente que habla del estancamiento, habla del fondo de un análisis comparativo. ¿Qué dice qué dice la OECD? Coincide con ese diagnóstico en su último compendio de indicadores de productividad, en el que advierte que esta materia se encuentra estancada en la mayoría de las economías. Sin embargo, en términos comparativos, Chile ha llevado la delantera entre sus pares. Bueno, yo te diría que hay sectores en los cuales de manera a veces motivada por la urgencia, tienen que hacer adecuaciones de productividad importantes. Yo creo que un ejemplo de ello es el sector minero. En nuestro sector minero, la industria minera chilena es una industria de clase mundial, es competitiva a nivel mundial, pero en los años de buenos precios del cobre probablemente acumuló algo de grasa. La productividad probablemente no fue la principal motivación. El precio del cobre pagaba todo. Era capaz de poder financiar ineficiencias en las que a veces empezaron a incurrir las compañías. Y en los últimos 2 años eso ha cambiado radicalmente. El precio del cobre ha ido volviendo paulatinamente a la normalidad y ahora en todas las empresas mineras está, la productividad de por medio. Bueno, y nos fuimos muy productivos. Hemos visto cómo están haciendo readecuaciones. Yo me acuerdo algunos informes que se hacían con respecto, nos comparábamos con Canadá, y la gente que trabajaba en Canadá en minería era un 65% más productivo que los chilenos. Por cierto, ¿qué es lo que, por ejemplo, todavía se observa en Chile en el caso de la construcción? En el caso de la construcción o obras civiles, los estudios muestran que todavía nosotros operamos a una tasa de eficiencia cercana al 50%, que el equivalente a empresa constructora, por ejemplo, en Estados Unidos. Una manera muy, muy coloquial de poderlo graficar es que todos hemos visto en las obras de construcción cómo hay un trabajador que está manejando una máquina o realizando una tarea, y alrededor de él hay 3 o 4 personas que lo están mirando o supervisando, por así decirlo. Y en el caso de la obra en construcción, en el caso canadiense o americano, no ocurre eso. Tú ves mucha menos mano de obra y todos haciendo algo.
No hay esta cosa muy, muy latinoamericana de muchas personas mirando lo que están haciendo otros. Entonces, nuevamente eso te muestra cómo hay espacios en los cuales podemos mejorar en productividad, pero que requieren de voluntad. No es algo que en su mayoría se haga por sí solo. Te coloco otro ejemplo en esta materia, que hoy día todavía tiene problemas estructurales importantes, que por ejemplo los sistemas de transporte público. En la medida que los diseños del sistema de transporte público no son bien construidos, te empiezan a generar los problemas que hemos sufrido aquí en Chile, en el cual el desequilibrio financiero que tiene Transantiago es sustancialmente grande y es cada vez peor. Cuando vemos que la evasión, la verdad que tiene indicadores bastante altos. No, claro, y tú ves ahora como el día de ayer vi un par de personas que postularon hacerlo gratuito. Si en realidad ya hay una gran parte de personas que no pagan. Y se dice, ¿por qué en realidad no le cobramos? Es un poco injusta la propuesta que hacían ellos, pero la idea de ellos es algo así como, ¿por qué no le descontamos del sueldo a todos los trabajadores de Santiago? Y con ellos financiamos Transantiago y es libre. Tú te puedes subir a los buses que quieras y andar los tramos que quieras. Claro, te fijas, pero ya cuando llega a propuestas como esas se te muestra cómo el mal diseño de ese tipo de estructuras complejas finalmente te implican una pérdida de eficiencia. Y en esa misma eficiencia, yo también tocaría el tema que tiene que ver no solo con el transporte público, sino que también la eficiencia de que pueda tener, por ejemplo, el metro con respecto a la tarjeta VIP. Bueno, lo que pasa es que en el caso justamente allí vemos cómo hay que un tema que en el Ministerio de Economía me tocó ver en relación a poder ampliar los medios de pago. Porque claro, en el caso de la iniciativa que quiere hacer el metro es ello emitir una tarjeta, pero bueno, tiene alcance aquí en Santiago. Pero te cuento un ejemplo. Tú sabes que hay comunas en Coyhaique, como por ejemplo Puerto Tranquilo, donde no hay banco, donde vive una gran cantidad de personas que reciben subsidios del Estado. Esos subsidios le llegan a esas personas a través del correo. Es decir, cuando viene el día en que viene el correo a Puerto Tranquilo, la gente sale al camino, carretera austral, a esperar el correo. A esa persona le entregan un sobre con un cheque. Esa persona recibe ese cheque, tiene que tomar un bus e ir a Coyhaique, al banco, a canjear el cheque. No alcanza a volver en el día, tiene que alojar en Coyhaique. Y al día siguiente se vuelve. O sea, fíjate, cobró un cheque que quizás es de 60.000 pesos y se gastó en todo esto quizás 8.000 pesos en cobrarlo. Claro, nosotros aquí en Santiago tenemos cajero automático relativamente cerca, tenemos tarjeta de crédito. Entonces, como que no nos ponemos, no somos capaces de dilucidar, ejemplo, porque tú cuando me estabas contando yo te abría los ojos y decía no lo puedo creer, pero hay que creerlo y hay ciertas ineficiencias, eso es una ineficiencia total. Y una ineficiencia total. Y la verdad es una simetría total para la gente que vive en zona tan extrema de nuestro país. No, claro, entonces está bien, lo del metro va un poquito en esa dirección, pero claro, en el caso de Santiago probablemente el acceso a medios de pago electrónico es bastante mayor que en otras comunas de Chile, en las cuales, como te digo, se produce esta cosa un poco absurda en que a esos ciudadanos, a esos chilenos, los obligamos a viajar para ir a cobrar los cheques. Y eso no debería ser. Estoy conversando con Tomás Flores, académico de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Economía. Tomás, vamos a hacer una pausa y luego vamos a estar conversando, por supuesto. Hay muchos temas en la coyuntura local. No hemos analizado la reforma laboral, no hemos analizado ciertas normas que tienen que ver con el CERNAC, que tienen que ver con los consumidores, pero todo eso luego de una pausa. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Tomás Flores, ex subsecretario de Economía, también académico de la Universidad Mayor, y también tienes, ¿cómo pronostica? Sí. Tengo una consultora que se especializa en temas regulatorios y bueno, trato efectivamente de ayudar
en la manera de cómo las empresas pueden enfrentar a veces cambios regulatorios que son un poco drásticos. Hablemos de los cambios regulatorios, hablemos, por ejemplo, el primero de ellos es la reforma laboral, que a propósito de lo que está pasando en Francia, ¿no viste los problemas que está teniendo el presidente François Hollande en Francia? Porque ha hecho una reforma laboral, pero en caso contrario a la que tenemos nosotros, tratando de imprimir mayor flexibilidad, todo ello en pos, ¿no es cierto?, de poder hacer frente al alto desempleo que existe en esta nación gala. Por cierto, yo diría que lamentablemente en el caso de Chile, al igual como ocurrió en Francia, se te produce este combate desatado cuando tú hablas de regulación laboral, porque sigue estando esta contradicción entre personas que todavía siguen mirando el mundo laboral como era tal vez en los años 60, en que la gente trabajaba, bueno, de 8 de la mañana tal vez a 5 de la tarde, trabajaban en el sector manufacturero, como por ejemplo una industria textil, no había muchas mujeres en el mercado del trabajo en la década del 50, por tanto no tenían tanto problema con el tema de cuidado de los niños, o compatibilizar la familia con el mundo del trabajo. Y claro, ese era un tipo de estructura laboral que existía en esa época, pero hoy día el mundo del trabajo es muy distinto. Hay personas que trabajan desde su casa, hay personas que trabajan algunas horas al día, hay personas que trabajan durante el fin de semana. Es decir, ese obrero manufacturero que trabajaba de 8 a 5 de la tarde, por cierto, todavía hay algunos, pero ya no es la mayoría. Y tú tienes que tener una regulación que te acepte eso, que te dé la flexibilidad para efectivamente poder tener eso. Te comento un ejemplo. En el caso del Ministerio de Economía hay funcionarios que deben atender a través de los computadores y un call center. Bueno, algunos de esos trabajadores tenían que viajar 2 horas al día, desde su casa hasta el ministerio, en el centro de Santiago, del ministerio hasta su casa. ¿Por qué no lo hacen en su casa? Bueno, eso fue lo que yo planteé. Oye, ¿por qué no le podemos poner un computador en su casa? Mira, y la regulación reaccionó de manera... todo era, no se puede. ¿Por qué no se puede? No, porque no nos consta de que esté trabajando. Bueno, pero podemos ponerle un identificador con huella digital de que... No, pero es que esto probablemente la Contraloría no lo va a aceptar porque es necesario y la costumbre es que el trabajador se presenta en el lugar de trabajo. Marque la tarjeta. Y marque su tarjeta. Entonces te enfrentas en ese contexto con una manera de organizar el mundo del trabajo que va quedando atrás. Bueno, y una manera de organizar el mundo del trabajo que también nos beneficia a nosotros, también muchas veces a las mujeres que les gustaría compatibilizar su labor de mamá y también poder aportar, ¿no es cierto?, a lo que es el sustento Y por ejemplo, en el día de hoy, el presidente de ACIMED, Juan Carlos Martínez, dijo que uno de los grandes vacíos que no soluciona la reforma laboral es la baja participación de los jóvenes y las mujeres en el mundo del trabajo. Y ahí la palabra clave es flexibilidad. Es flexibilidad, porque evidentemente si una mujer que tiene responsabilidades con sus niños en su hogar, tú le dices, mira, aquí la alternativa es o trabajas full time todo el día o cero. No hay nada intermedio. Si efectivamente la dicotomía es tan brutal, no lo puede hacer, no puede participar. Entonces eso te lleva a que, sobre todo en mujeres que tienen escolaridad de enseñanza media incompleta, que no pudieron terminar su educación, que no han tenido experiencia laboral, se hace muy difícil insertarlas en el mercado del trabajo porque no tienen educación completa, porque no han trabajado antes, porque no tienen con quién dejar a los niños. De hecho, una cosa curiosa que ocurre con los jardines infantiles dependientes del Estado es que una parte importante de los niños que van a esos jardines infantiles son de mamás que no trabajan. Tú sabes que, es decir, son mamás que se levantan en la mañana, toman a sus niños, los llevan al jardín y luego se devuelven a su casa. De hecho, una cosa que yo he visto con amigos alcaldes es que llega una mamá donde el alcalde dice, señor alcalde, por favor, tengo una posibilidad de trabajar, pero en el jardín de la Junji me dice que está lleno. ¿Me podría usted conseguir un cupo? Entonces eso te muestra cómo el poder incorporar a mujeres y estudiantes al mercado del trabajo va más allá solo de la ley laboral. Es de hacer más amistoso el entorno para que ello ocurra. Y obviamente que cuando nosotros tenemos un país, volvemos nuevamente al crecimiento, que es la línea central de todo lo que hemos conversado en el día de hoy, Tomás. Cuando uno tiene, ¿cierto?, un país en que tenemos un crecimiento bastante escuálido, la próxima semana vamos a tener IMASEC. No, IMASEC, pero también el informe del Banco Central al Congreso. IPOM. Así es. Vamos a tener 2 hechos bien interesantes la próxima semana. Sobre todo cuando estamos ¿no es cierto?, en esta meseta del 2%. Incorporar a más mujeres al mercado laboral, incorporar también a jóvenes, podría ser
no sé, yo creo que tú me puedes ayudar más, hay cifras de cuánto Sí, aumentaría la La producción. producción. No, claro, si en eso, yo sé que quizá alguno de los auditores me puede estar pensando ahora que, dado que hay un poco más de 500.000 de cesantes en Chile, puede decir, oye, pero espérate, si incorporamos 300.000 mujeres más y 300.000 jóvenes más, ¿dónde van a estar? Pero no hay que verlo así. Hay que verlo desde el punto de vista de que tenemos ahí jóvenes, tenemos mujeres que podrían aportar a la producción del país, y ello podría ser retribuido con un salario que ellos van a obtener. Es decir, si logramos que esas personas entrasen al mercado de trabajo, eso es ganancia para todos. No hay que verlo como una amenaza, no hay que verlo como que esto va a significar solo aumento del desempleo. Hay que verlo que tenemos allí personas que pueden ganarse la vida por sí mismos y que hoy día la sociedad chilena no se los permite. Hablando también de regulaciones, y hablando un poco de regulaciones que tienen que ver con áreas que son fundamentales de nuestro país, por ejemplo el turismo. Yo me acuerdo que durante tu gestión el tema del turismo y lograr horarios distintos, ¿no es cierto?, fue fundamental. Es una ley que tengo entendido que ya está como lista, ya está en el horno. Efectivamente, está lista, fue ¿cómo se dice? totalmente Está en el horno, lista para salir. No, ya salió. Ya salió, afortunadamente. Sí. Todavía está calentita, todavía sale humo. Exactamente, claro, porque nos encontramos que en el mundo del turismo, nuevamente este otro ejemplo de cómo el mundo del trabajo es tan diverso. Hay restaurantes o bares en que cuando se realiza la actividad económica es, por ejemplo, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Esa es la jornada de trabajo. Entonces se producía el absurdo de que a veces era el día sábado. Entonces estaban las personas que atendían a los clientes, llegaban a las 12 de la noche, y como a las 12 de la noche se termina la semana laboral, y a esa persona le correspondía obligatoriamente el domingo libre, no se tiene que ir, no podía seguir atendiendo hasta el cierre del restaurante. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los feriados irrenunciables, que solamente tiene que ser atendido por el dueño. Entonces, si usted fija, te produce unas cosas como medio absurdas, porque nuevamente es una legislación que está pensada para el obrero manufacturero de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y el mundo laboral no es así, es a distintas horas, es con distintos ritmos, con distinta intensidad. Entonces, ese proyecto de ley que buscaba que la legislación se adecuara a la realidad del mundo del turismo, afortunadamente fue aprobado por el Congreso. Y le va a permitir una mayor adecuación y eficiencia de cómo ese sector, que este año tuvo récord de actividad, justamente pueda responder mejor a los requerimientos de los turistas. Esa es una buena señal, y otra señal que va un poco de la par con algunas noticias que está saliendo en los medios de comunicación, y tiene que ver, por ejemplo, con el CERNAC. Estoy viendo aquí en los portales, el CERNAC y CONADECU presentan demanda colectiva contra ABCDIN por cobros indebidos. La medida busca que se restituya el dinero a los consumidores afectados por los cobros de comisiones por sobre la tasa máxima convencional en operaciones con tarjeta de crédito DIN. ¿Por qué te hablo de regulación? ¿Por qué hablo del CERNAC? ¿Por qué hablo? Esta es la noticia por la cual nos colgamos y la cual en el fondo vamos a analizar lo que está pasando con el CERNAC, un organismo que su objetivo es defender a los consumidores. Sí, ¿está logrando ese objetivo? ¿Qué pasa con la nueva ley? ¿Qué pasa con esta ley que en algún minuto se le criticaba a ustedes que tenían al león sin dientes? ¿Cómo era? Dichos, se me olvidan los dichos. Sí. Bueno, la crítica que se ha hecho del CERNAC es que es un león sin dientes. ¿Te fijas? O sea, que tiene la apariencia de león, tiene la melena de león, ruge como león, pero no puede morder mucho. Esa era la crítica que se ha hecho habitualmente. Entonces hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso, esto lleva ya un par de años tramitándose, que le quiere poner dientes, pero a mi juicio yo creo que se le está pasando un poco la mano en esta materia. Yo creo que podría pasar de ser un león sin dientes a un león suelto en la calle. Yo sé que el tema de los leones es un tema sensible durante esta semana para todos los chilenos. La verdad que tremendo, sí. Entonces, pero en este caso lo que podríamos tener es un CERNAC que fijase las normas, que fiscalizase y él mismo impusiera las multas. Y mire, toda la experiencia de ser juez y parte nos dice que eso no es bueno. De hecho, los tribunales tributarios se crearon justamente porque antes Impuesto Interno dictaba la norma, te fiscalizaba y te ponía la multa. Y bueno, tú podías ir a los tribunales, pero habitualmente los jueces ratificaban la decisión del impuesto interno. Hoy día, a lo menos en tribunales en materia tributaria, un tribunal independiente, donde el cual tú puedes obtener justamente una opinión independiente. Pero hoy día la propuesta justamente lo que busca es todas estas tareas centralizarlas en el CERNAC. Entonces nosotros decimos, mira, en realidad yo creo que el director, si quiere ejercer esas potestades, tiene que tener algún control, tiene que tener algún comité normativo, como el que hoy día se está creando para la superintendencia de valores.
de manera tal de que no se preste para abuso. De hecho, las infracciones a la ley del consumidor, tú sabes que han ido bajando sistemáticamente. El pic fue con el caso La Polar. El caso La Polar fue el pic de denuncia por la repactación unilateral de los intereses o de las deudas y este cobro sucesivo de intereses. Pero desde ese año en adelante cada vez las infracciones han ido bajando. ¿Y por qué crees tú que se produce ese fenómeno? Yo te diría que las empresas han ido incorporando que dentro de la cadena de valor la tarea no termina cuando tú vendes el producto, sino que efectivamente tú vendes un producto y puede que algunos clientes te reclamen porque el producto salió malo, no cumpliste con sus expectativas y tienes que ser capaz de responder a ello. Y eso yo creo que las empresas se lo han tomado en serio. Entonces, por eso no estamos ante una infracción que esté en alza, ¿te fijas? O sea, no es algo que se esté desbordando de infracciones a la ley del consumidor que requiera subir tanto las multas. No, al contrario. Las infracciones han ido bajando, las empresas han ido aprendiendo y probablemente algunos de los auditores ha tenido la experiencia de que ha ido a pedir la devolución de un producto y las tiendas se lo devuelven sin chistar, sin mayor discusión, lo cual es muy bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hay muchas regulaciones de las cuales podríamos haber seguido conversando con Tomás Flores. 1.000.000 de gracias, Tomás, por haberme acompañado en el día de hoy. Encantado, muchas gracias. A todos ustedes, la invitación es a seguir en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.